Yo soy el sanador de heridas que medicina declara irreparables. Yo soy el restaurador de tejidos que cirugía no puede reconstruir. Yo soy el que tiene autoridad sobre cada neurona, cada sinapsis, cada pensamiento y memoria almacenados en cerebro humano. Y cuando bala atraviesa ese órgano más complejo de toda creación, destruyendo todo a su paso, yo puedo entrar y cerrar el túnel, regenerar lo destruido y restaurar mente completamente. Esta es la historia de Miguel Ángel Herrera Vázquez, un joven de 23 años que recibió bala de 9 milímetros que entró por su sien izquierda, atravesó completamente su cerebro de lado a lado y salió por sien derecha dejando túnel de destrucción masiva, y de cómo yo, Jesucristo, entré al quirófano del Hospital General La Villa en Ciudad de México durante cirugía de emergencia el 5 de noviembre de 2024 y cerré ese túnel con mis propias manos mientras equipo de neurocirujanos observaba paralizado. Miguel Ángel Herrera nació el 18 de julio de 2001 en Ecatepec, Estado de México. Era el mayor de 4 hermanos en familia de clase trabajadora. Su padre, José Herrera, trabajaba como mecánico automotriz en taller pequeño. Su madre, Patricia Vázquez, trabajaba limpiando casas. Familia humilde pero unida. Familia que trabajaba duro para sobrevivir en una de las zonas más peligrosas de área metropolitana de Ciudad de México. Miguel Ángel creció en ambiente difícil. Ecatepec tiene reputación como una de las municipalidades más violentas de México. Pandillas, drogas, crimen organizado, violencia cotidiana. Muchos jóvenes son reclutados por pandillas o cárteles. Muchos terminan muertos antes de 25 años. Era realidad de vecindario donde Miguel creció. Pero Miguel eligió camino diferente. Sus padres le habían inculcado valores fuertes: trabajo honesto, educación, respeto, fe. La familia asistía a iglesia evangélica pequeña en su colonia. No eran fanáticos religiosos, pero su fe era genuina y les daba esperanza en medio de circunstancias difíciles. Yo veía a Miguel crecer, veía las presiones que enfrentaba, veía amigos de su infancia siendo reclutados por pandillas, veía violencia en sus calles, veía tentaciones constantes, pero también veía su determinación de no seguir ese camino. Veía cómo trabajaba medio tiempo durante preparatoria para ayudar a su familia. Veía cómo cuidaba a sus hermanos menores. Veía su bondad fundamental. Miguel se graduó de preparatoria a los 18 años. No fue a universidad porque familia no podía pagar y no calificó para becas, pero encontró trabajo en fábrica de productos electrónicos. Trabajo honesto con salario modesto. Trabajaba turno de tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Contribuía económicamente a casa de sus padres. Ayudaba a pagar escuela de sus hermanos menores. A los 21 años, Miguel comenzó a asistir a clases nocturnas en escuela técnica. Quería certificación en mantenimiento industrial. Quería mejorar sus habilidades. Quería mejor futuro. Trabajaba en fábrica durante tarde y asistía a clases 3 noches por semana. Era vida agotadora, pero él estaba comprometido. Miguel era joven responsable. No bebía alcohol. No usaba drogas. No andaba con pandillas. Sus amigos eran de iglesia o trabajo. Su vida era ordenada y enfocada. Sus padres estaban orgullosos de él. Era ejemplo para sus hermanos menores. Era tipo de joven que rompe ciclo de pobreza y violencia a través de trabajo duro y decisiones correctas. Pero vivir en Ecatepec significaba que incluso jóvenes buenos no estaban seguros. Violencia no discrimina. Balas perdidas no preguntan si eres pandillero o trabajador honesto. Y en noche de 5 de noviembre de 2024, Miguel estaba en lugar equivocado, en momento equivocado. Era martes. Miguel había trabajado su turno normal en fábrica de 3 a 11 de la noche. Salió a las 11:05. Caminó a parada de autobús como hacía cada noche. Ruta que había tomado cientos de veces. Aproximadamente 10 minutos de caminata desde fábrica a parada donde tomaría autobús que lo llevaría a su casa en 20 minutos. Eran las 11:12 de la noche cuando comenzó a caminar. Noviembre en Ciudad de México. Frío. Oscuro. Miguel usaba chamarra y audífonos escuchando música mientras caminaba. Música cristiana. Canciones de alabanza.
Era su manera de relajarse después de turno de 8 horas de trabajo repetitivo. Caminaba por calle principal. Había algunas personas alrededor, algunos negocios todavía abiertos. No era zona completamente desierta. Miguel no se sentía particularmente en peligro. Era ruta familiar, noche normal. Pero 2 cuadras adelante, algo estaba desarrollándose. 2 grupos de pandillas rivales habían tenido confrontación verbal que escaló rápidamente. Aproximadamente 8 jóvenes en total. Insultos, empujones. Uno sacó arma, otro respondió sacando su arma. Situación volátil. Yo veía todo desde perspectiva eterna. Veía trayectorias convergiendo. Veía a Miguel caminando inocentemente hacia zona de peligro. Veía pandilleros con dedos en gatillos. Veía segundos antes de que violencia explotara. Podría haber inspirado a Miguel a tomar ruta diferente. Podría haber causado que se detuviera a atar zapato. Podría haber hecho que autobús llegara temprano, permitiéndole evitar área. Pero no lo hice. No porque no me importara Miguel, sino porque tenía propósitos que servirían a través de lo que estaba por suceder. Miguel dobló esquina llegando a cuadra donde pandilleros estaban confrontados. No los vio inicialmente porque estaban en sombras entre edificios. Continuó caminando escuchando su música sin idea de peligro adelante. Uno de pandilleros gritó insulto final. Otro respondió levantando su pistola. 9 milímetros semiautomática. Y comenzó a disparar, no apuntando cuidadosamente, solo apuntando en dirección general de rivales y jalando gatillo repetidamente. Otros respondieron con sus propias armas. Balacera estalló en calle. Miguel escuchó primeros disparos incluso a través de sus audífonos, el sonido inconfundible de pistolas disparando. Su instinto inmediato fue tirarse al suelo, pero no tuvo tiempo. Una de las balas, disparada sin cuidado por pandillero que ni siquiera vio a Miguel, viajó en trayectoria, que intersectó exactamente donde cabeza de Miguel estaba. La bala de 9 milímetros golpeó sien izquierda de Miguel, penetró cráneo, entró a cerebro, viajó a través del lóbulo temporal izquierdo, atravesó estructuras profundas, cruzó línea media, continuó a través del lóbulo temporal derecho, salió por sien derecha, y continuó su trayecto golpeando pared de edificio detrás de él. Tiempo completo de bala atravesando cabeza de Miguel fue menos de 1 milésima de segundo, pero daño que causó fue catastrófico. La bala creó túnel de aproximadamente 9 milímetros de diámetro directo a través de cerebro, pero zona de destrucción alrededor de túnel era mucho mayor. Onda de choque de bala viajando a velocidad supersónica a través de tejido cerebral creó cavitación temporal que destruyó tejido en radio de varios centímetros alrededor de trayectoria. Vasos sanguíneos fueron desgarrados, neuronas fueron pulverizadas, conexiones fueron obliteradas. Miguel cayó instantáneamente. No hubo momento de dolor o comprensión. Su cerebro simplemente apagó. Cayó hacia adelante, golpeando pavimento con fuerza. Sangre comenzó a fluir de ambas heridas en sus sienes. Charco de sangre se formó alrededor de su cabeza en segundos. Los pandilleros huyeron inmediatamente, algunos en un sentido, algunos en otro. En 30 segundos la calle estaba vacía, excepto por Miguel tirado sangrando en pavimento y 2 o 3 testigos aterrorizados. Una mujer que había presenciado todo desde ventana de su apartamento llamó a emergencias. Alguien fue baleado. Está en calle. Hay mucha sangre. Por favor, vengan rápido. Su voz temblaba. Había visto demasiada violencia en su vida, pero nunca se acostumbraba. Otra persona, hombre de 50 años que salía de tienda, corrió hacia Miguel. Lo volteó cuidadosamente. Vio heridas en ambas sienes. Vio sangre fluyendo. Vio ojos de Miguel rodados hacia atrás. Comprobó pulso en cuello. Había pulso. Débil, pero presente. Estaba vivo. Apenas, pero vivo. El hombre se quitó su propia camisa y la presionó contra herida en sien izquierda tratando de controlar sangrado. Alguien más trajo toallas. Aplicaron presión, pero sangre continuaba. Con herida de bala que atraviesa cerebro completamente, sangrado es casi imposible de controlar sin cirugía. Ambulancia llegó en 7 minutos. Paramédicos evaluaron escena rápidamente. Herida de bala en cabeza, entrada en sien izquierda, salida en sien derecha.
Trayectoria completa a través de cerebro. Paciente inconsciente. Escala de Glasgow de 3. El puntaje más bajo posible indicando coma profundo. Pero tenía pulso. Respiraba aunque muy irregularmente. Situación era extremadamente grave. Heridas de bala que atraviesan cerebro tienen tasa de mortalidad de aproximadamente 90%. De los que sobreviven, mayoría quedan con daño neurológico severo permanente. Pero Miguel todavía respiraba. Todavía tenía pulso. Había chance, aunque pequeñísima. Paramédicos lo estabilizaron lo mejor posible. Colocaron collar cervical. Aseguraron vía aérea. Comenzaron fluidos intravenosos. Lo cargaron en camilla. Tiempo era crítico. Cada minuto contaba. Necesitaba cirugía neuroquirúrgica de emergencia inmediata. Llamaron adelante a hospital más cercano con capacidad neuroquirúrgica. Hospital General La Villa. Aproximadamente 15 minutos de distancia con sirenas. Tenemos varón 23 años con herida de bala transfixiante de cráneo. Inconsciente. Glasgow 3. Inestable. ETA 15 minutos. Hospital activó protocolo de trauma nivel 1. Equipo de neurocirugía fue notificado. Dr. Ramón Castillo, neurocirujano jefe de guardia, fue contactado. Estaba en hospital trabajando en papeleo. Dejó todo inmediatamente y fue a sala de trauma a prepararse. Durante transporte, condición de Miguel se deterioró. Su presión arterial comenzó a caer peligrosamente. Su respiración se hizo más irregular. Su pulso se aceleró, luego desaceleró. Estaba entrando en shock por pérdida de sangre y trauma cerebral masivo. Paramédicos trabajaban frenéticamente para mantenerlo estable. Llegaron a hospital a las 11:34. Miguel fue llevado directamente a sala de trauma. Equipo completo esperaba. Dr. Castillo lideró evaluación inicial. Examen físico rápido confirmó heridas de entrada y salida en sienes, pupilas dilatadas y no reactivas. Signo muy malo. Indica presión intracraneal severa o daño de tronco cerebral. No respondía a dolor. No respiraba espontáneamente adecuadamente, así que fue intubado inmediatamente. Necesitamos tomografía ahora, ordenó Dr. Castillo. Necesito ver trayectoria exacta y extensión de daño antes de decidir si cirugía es siquiera posible. Miguel fue llevado a escáner de tomografía computarizada. Scan tomó 3 minutos. Imágenes aparecieron en pantalla. Dr. Castillo y 2 neurocirujanos más las estudiaron. Lo que vieron era devastador. La bala había entrado en sien izquierda, penetrado lóbulo temporal izquierdo, destruyendo áreas críticas para lenguaje y memoria. Había atravesado estructuras profundas, incluyendo ganglios basales y tálamo. Había cruzado línea media. Había continuado a través del lóbulo temporal derecho. Había salido en sien derecha. Túnel completo de aproximadamente 11 centímetros de largo, atravesando cerebro de lado a lado, y alrededor de túnel había zona masiva de edema y hemorragia, hinchazón, sangrado, destrucción. Dr. Castillo movió su cabeza lentamente. En 30 años como neurocirujano, había visto muchas heridas de bala en cabeza. Mayoría de pacientes con heridas transfixiantes como esta morían en escena o en camino a hospital. Los que llegaban vivos usualmente morían en mesa quirúrgica o en días siguientes. Y los pocos que sobrevivían raramente tenían calidad de vida significativa. Estado vegetativo, daño cognitivo severo, parálisis. Pero Miguel todavía tenía pulso, todavía respiraba con asistencia. Y Dr. Castillo no era tipo de cirujano que se rendía sin intentar. Hay destrucción masiva, dijo a su equipo. Trayectoria atraviesa áreas críticas bilateralmente. Edema severo. Hemorragia activa. Pronóstico es extremadamente pobre, pero tiene 23 años. Tiene familia. Merece que intentemos. Vamos a quirófano. Necesitamos controlar sangrado, remover tejido desvitalizado y manejar presión intracraneal. Es todo lo que podemos hacer. Miguel fue llevado a quirófano número 3. Sala especialmente equipada para neurocirugía, luces quirúrgicas brillantes, microscopio quirúrgico, instrumental neuroquirúrgico especializado, monitor mostrando imágenes de tomografía para referencia. Equipo de 6 personas se preparó. Dr. Castillo como cirujano principal.
Doctora Elena Márquez como cirujana asistente, 2 enfermeras quirúrgicas, anestesiólogo, técnico de instrumentos, todos vestidos en uniformes estériles verdes, todos con años de experiencia, todos sabiendo que probabilidades de éxito eran mínimas, pero comprometidos a intentar. Miguel fue posicionado en mesa quirúrgica, cabeza asegurada en dispositivo de fijación craneal. Piel de su cabeza fue rasurada completamente y desinfectada con betadine. Campos estériles fueron colocados dejando solo su cabeza expuesta. Doctor Castillo hizo incisión grande en cuero cabelludo desde arriba de oreja izquierda, sobre cráneo, hasta arriba de oreja derecha. Incisión bicoronal. Piel fue reflejada hacia adelante y atrás exponiendo cráneo. Luego, usando sierra quirúrgica especial, cortó y removió sección grande de cráneo en ambos lados. Craneotomía bilateral. Necesitaba acceso amplio para ver toda zona de daño. Cuando removió sección de cráneo, realidad completa de daño se hizo visible. Membrana que cubre cerebro, dura madre, estaba desgarrada en ambas heridas de entrada y salida. Cuando abrió dura madre, cerebro mismo era visible, y era escena devastadora. El túnel creado por bala era visible, canal oscuro atravesando tejido cerebral gris y blanco de izquierda a derecha. Alrededor de túnel, tejido cerebral estaba pulposo, oscuro, claramente muerto. Sangre fluía de múltiples vasos desgarrados. Edema hacía que cerebro sobresaliera de apertura en cráneo. Presión intracraneal era masiva. Doctor Castillo comenzó trabajo meticuloso de controlar sangrado, identificando vasos sangrantes, cauterizándolos con electrocauterio, uno por uno. Era trabajo tedioso, que requería precisión extrema bajo microscopio quirúrgico. Cada vaso tenía que ser identificado y sellado sin dañar tejido cerebral sano adyacente, más de lo absolutamente necesario. Doctora Márquez asistía succionando sangre para mantener campo visual claro, irrigando con solución salina, pasando instrumentos. Trabajo en equipo perfecto, desarrollado a través de años de cirugías juntos. Después de 90 minutos, mayoría de sangrado mayor estaba controlado. Ahora venía parte aún más difícil. El túnel mismo, tejido cerebral desvitalizado, tenía que ser removido porque tejido muerto causa infección e inflamación. Pero remover tejido significaba hacer daño mayor a cerebro ya devastado. Doctor Castillo comenzó cuidadosamente a remover tejido, obviamente muerto de túnel, usando succión delicada. Era balanza imposible. Remover muy poco dejaba tejido necrótico que causaría problemas. Remover demasiado causaba daño adicional a áreas que tal vez podrían recuperarse parcialmente. Trabajó meticulosamente por 2 horas más, limpiando túnel, removiendo fragmentos de hueso que habían sido llevados dentro por bala, removiendo coágulos, irrigando constantemente. Finalmente túnel estaba lo más limpio que podía hacerse, pero seguía siendo túnel, canal de destrucción atravesando cerebro de lado a lado. Estructuras que habían existido ahí ya no existían. Conexiones que habían permitido a Miguel hablar, recordar, procesar información, sentir emociones, todas destruidas. Túnel no podía ser cerrado. No había tejido para cerrar. Solo podía ser limpiado y dejado esperando que cerebro de alguna manera compensara. Doctor Castillo miró daño. Incluso para cirujano experimentado acostumbrado a trauma, era sobrecogedor. La bala había destruido tanto. Áreas críticas bilateralmente. Si Miguel sobrevivía, ¿qué tipo de vida tendría? ¿Podría despertar? ¿Podría hablar? ¿Podría reconocer a su familia? Probabilidades eran que nunca despertaría. Y si despertaba, probablemente estaría tan dañado que no sería realmente Miguel. Sería cuerpo con algo de función básica de tronco cerebral, pero sin personalidad, sin memoria, sin esencia que lo hacía él. Lágrimas llenaron ojos de Doctor Castillo, detrás de sus lentes quirúrgicos. Era joven de 23 años, edad de su propio hijo. Trabajador honesto baleado por violencia sin sentido. Y todo lo que medicina más avanzada podía ofrecer era cirugía que tal vez lo mantendría vivo, pero nunca lo restauraría. No es suficiente, murmuró. No es suficiente. Hicimos todo correcto técnicamente, pero no es suficiente. Doctora Márquez miró a su colega. Sabía exactamente cómo se sentía.
compartía frustración, compartía dolor. «Hiciste todo perfectamente, Ramón», dijo gentilmente. «Nadie podría haber hecho más. Ahora está en manos de Dios». «Está en manos de Dios», repitió doctor Castillo. «Sí, ojalá Dios tenga misericordia de este joven». Y fue en ese momento exacto que decidí intervenir. Yo había estado presente durante toda cirugía, invisible, observando, viendo trabajo experto de doctor Castillo, honrando su habilidad y dedicación, pero sabiendo que habilidad humana tiene límites, y Miguel estaba más allá de esos límites. Humanamente no había esperanza, pero yo no estoy limitado por límites de medicina humana. Yo creé cerebro humano. Yo diseñé cada neurona, cada sinapsis, cada conexión intrincada, y yo puedo restaurar lo que balas destruyen. Me materialicé en ese quirófano. Mi presencia llenó espacio con luz que no venía de lámparas quirúrgicas, sino de mi gloria eterna. Mi túnica beige dorada contrastó dramáticamente con uniformes verdes quirúrgicos. Mi rostro brillaba con luz que hizo que todos parpadearan. El equipo quirúrgico completo me vio simultáneamente. Doctor Castillo, doctora Márquez, enfermeras, anestesiólogo, todos congelados en shock. ¿Quién? Comenzó doctor Castillo, pero palabras murieron en su garganta porque sabía. De alguna manera sabía exactamente quién era yo. «Soy Jesús», dije con voz que llenó quirófano con autoridad y paz simultáneamente. «He observado su trabajo, doctor Castillo. Es excelente cirujano. Hizo todo correctamente. Pero este daño está más allá de lo que manos humanas pueden reparar. Por eso vine personalmente. Caminé hacia mesa quirúrgica. Miré hacia abajo a Miguel, con cráneo abierto y cerebro expuesto, mostrando túnel horrible de destrucción. Este joven, dije, es trabajador honesto baleado por violencia que no buscó. Su familia ora por él en este momento sin saber si vive o muere. Su madre está de rodillas en capilla del hospital rogando que yo lo salve. Y he decidido responder su oración de manera que no dejará duda de mi poder. Me incliné sobre cabeza abierta de Miguel. Extendí mis manos sobre su cerebro expuesto, mis palmas enfrentando directamente túnel de destrucción, y comencé a liberar poder sanador. Luz dorada emanó de mis palmas. No era luz física ordinaria, sino manifestación visible de poder creador. La luz fluyó directamente al túnel, y donde luz tocó tejido destruido, tejido comenzó a regenerarse. Células nerviosas que habían sido pulverizadas comenzaron a reformarse. Neuronas nuevas crecieron de nada. Axones se extendieron. Dendritas brotaron. Sinapsis se formaron conectando neuronas en patrones intrincados. No aleatoriamente, sino precisamente, reconstruyendo circuitos exactos que habían existido antes de bala. Vasos sanguíneos desgarrados se reconectaron. Paredes vasculares se regeneraron. Sangre comenzó a fluir apropiadamente de nuevo, pero sin sangrado, porque vasos ahora estaban intactos. Sustancia blanca que había sido obliterada se restauró. Fibras de mielina se reformaron. Tractos conectando diferentes regiones cerebrales se reconstruyeron. El túnel comenzó a cerrarse ante ojos de equipo quirúrgico, observando paralizado. No cerrándose como herida ordinaria con cicatriz, sino llenándose con tejido cerebral nuevo, completamente funcional. Como si túnel nunca hubiera existido. En 3 minutos, túnel que había atravesado cerebro de lado a lado estaba completamente cerrado. Donde había habido destrucción masiva, ahora había tejido cerebral rosado sano perfectamente normal. Lóbulo temporal izquierdo restaurado. Estructuras profundas restauradas. Lóbulo temporal derecho restaurado. Todo regenerado completamente. Pero no solo regeneré tejido, restauré función. Cada memoria que Miguel había almacenado, cada habilidad que había aprendido, cada conexión que formaba su personalidad, todo restaurado en patrones neuronales precisos. Miguel sería completamente Miguel cuando despertara. No versión dañada, no versión disminuida. Miguel completo. Las heridas de entrada y salida en cráneo también sanaron. Hueso se regeneró cerrando defectos. En minutos cráneo era continuo de nuevo. Duramadre se reparó. Incluso cuero cabelludo comenzó a sanar bajo campos quirúrgicos. Retiré mis manos. La luz dorada se desvaneció.
Miré a doctor Castillo, que estaba paralizado con instrumentos todavía en manos temblorosas. Doctor, dije, examine su trabajo ahora. Con manos temblando, doctor Castillo se inclinó sobre cabeza de Miguel. Miró donde túnel había estado. No había túnel, solo tejido cerebral normal. Tocó gentilmente con instrumento. Tejido respondió normalmente. No había zona de destrucción, no había edema, no había hemorragia. Cerebro se veía completamente normal. Imposible, susurró. Esto es imposible. Vi el túnel, limpié el túnel. Estaba ahí, y ahora no está. Miró sus propias manos como si tal vez él había hecho esto sin darse cuenta. Pero sabía que no. Sabía que lo que acababa de presenciar estaba infinitamente más allá de capacidad quirúrgica humana. No es imposible para mí, dije. Nada es imposible para mí. Cerré el túnel que Bala creó. Regeneré tejido que fue destruido. Restauré conexiones que fueron obliteradas. Miguel despertará completamente sano neurológicamente, sin déficits, sin daño, como si Bala nunca hubiera atravesado su cerebro, porque decidí que su historia no terminaría en muerte o discapacidad. Su historia proclamará mi poder sobre destrucción y trauma. Miré a cada miembro del equipo. Todos ustedes son testigos de lo que hice aquí esta noche. Testificarán. Algunos creerán inmediatamente, otros dudarán hasta ver resultados, pero resultados no dejarán duda. Miguel despertará, hablará, caminará, recordará. Será completamente él. Y ustedes sabrán que yo hice esto. Y ahora, dije, terminen su cirugía. Cierren cuero cabelludo. Repongan sección de cráneo. Completen procedimiento. Pero ya no necesitan preocuparse por túnel. Ya no existe. Mi presencia comenzó a desvanecerse. Antes de irme completamente, toqué frente de doctor Castillo. Tu habilidad es excelente, doctor. Honro tu dedicación a salvar vidas. Continúa tu trabajo con conocimiento de que medicina tiene su lugar, pero yo soy sanador final. Y a veces, cuando sirve a mis propósitos, intervengo directamente. Desaparecí. Quirófano volvió a luz ordinaria. Equipo se quedó parado procesando lo que acababa de presenciar durante 30 segundos de silencio completo. Finalmente, doctora Márquez habló. Ramón, ¿qué acabamos de ver? Vi a Jesús, respondió doctor Castillo con voz de asombro absoluto. Vi a Jesús sanar cerebro de este joven con sus propias manos. Vi tejido regenerarse. Vi túnel cerrarse. Lo vi. Miró hacia cerebro expuesto de Miguel. Examínalo tú misma, Elena. Dime qué ves. Doctora Márquez se inclinó y examinó cuidadosamente. No veo daño. No veo túnel. Veo cerebro completamente normal. Pero yo vi el túnel antes. Todos lo vimos. Ayudé a limpiarlo. Estaba ahí. Que ahora no está, dijo doctor Castillo, porque Jesús lo cerró. Cerró el túnel. No puedo explicarlo científicamente, pero no puedo negarlo. Lo vimos todos. Miró alrededor. Cada miembro del equipo asintió lentamente. Todos habían visto. Todos habían presenciado imposible. Terminemos, dijo doctor Castillo. Y cuando Miguel despierte sano, sabremos definitivamente que lo que vimos fue real. Completaron cirugía en silencio sobrecogido. Repusieron sección de cráneo que habían removido. Cerraron dura madre. Cerraron cuero cabelludo con suturas. Vendaron cabeza de Miguel. En hora estaba completo. Miguel fue llevado a unidad de cuidados intensivos, todavía inconsciente por anestesia, pero signos vitales completamente estables. Presión intracraneal normal, sin sangrado, sin edema. Monitor mostraba actividad cerebral normal, increíblemente normal, dado lo que había pasado. Doctor Castillo fue personalmente a hablar con familia de Miguel. Habían estado esperando por 6 horas en sala de espera. Madre, padre, hermanos, tías, tíos, toda familia extendida. Cuando vieron a doctor Castillo acercarse, se prepararon para noticias devastadoras. Señor y señora Herrera, comenzó doctor Castillo, su hijo Miguel sufrió herida de bala extremadamente severa que atravesó completamente su cerebro. Hicimos cirugía de emergencia para controlar sangrado y remover tejido dañado. Hizo pausa. ¿Cómo decirles lo que había presenciado? Basado en daño inicial, su pronóstico debería ser extremadamente pobre. La mayoría de pacientes con heridas como esta
mueren o quedan severamente discapacitados. Pero algo extraordinario sucedió en quirófano esta noche. La familia se inclinó hacia adelante. ¿Algo extraordinario? Doctor Castillo eligió palabras cuidadosamente. No sé cómo explicarlo médicamente, pero después de limpiar túnel de la bala, presenciamos sanación que no puedo explicar con ciencia médica. El daño que vi inicialmente ya no está visible. Su cerebro se ve normal, completamente normal, como si daño masivo que documentamos en tomografía y vimos durante cirugía simplemente se cerró. Patricia, madre de Miguel, comenzó a llorar. Jesús, susurró. Jesús lo sanó. He estado orando. Toda la iglesia ha estado orando. Y Jesús lo sanó. Sí, dijo doctor Castillo, sorprendiendo incluso a sí mismo. Sí, señora. Creo que Jesús lo sanó. Lo vi. Entró a nuestro quirófano. Puso sus manos sobre el cerebro de Miguel y cerró el túnel. Lo vi con mis propios ojos. Familia rompió en llanto y alabanza simultáneamente. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sus voces llenaron sala de espera. Otros familiares de pacientes miraban confundidos, pero conmovidos por emoción obvia. En horas siguientes, equipo completo que había estado en quirófano habló confidencialmente sobre lo que habían presenciado. Todos confirmaban misma historia. Figura brillante había aparecido. Se identificó como Jesús. Puso manos sobre cerebro. Luz emanó. Tejido se regeneró. Túnel cerró. Todos lo vieron. Algunos intentaron racionalizar. Tal vez alucinación colectiva por estrés, pero 6 personas teniendo misma alucinación exacta simultáneamente. Improbable. Tal vez daño no fue tan severo como pensaron inicialmente, pero tomografía y observación directa durante cirugía no mentían. Daño había sido masivo. Doctora Márquez, que era católica devota, no dudó. Fue milagro. Vi milagro con mis propios ojos. Jesús vino. No tengo explicación médica y no necesito una. Sé lo que vi. Miguel comenzó a despertar 10 horas después de cirugía. Sus ojos se abrieron. Miró alrededor confundido. Doctor Castillo estaba ahí. Miguel, ¿puedes escucharme? Miguel enfocó en doctor. Sí, respondió. Su voz era clara. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Estás en hospital. Fuiste baleado en la cabeza. Tuvimos que hacer cirugía. ¿Recuerdas algo? Miguel pensó. Recuerdo caminando de trabajo, escuchando música, y entonces, nada. ¿Me balearon? ¿Quién me baleó? No sabemos. Probablemente bala perdida de pandillas. Pero Miguel, necesito hacerte algunas preguntas para evaluar función cerebral, ¿está bien? Doctor Castillo comenzó evaluación neurológica estándar. ¿Cuál es tu nombre completo? Miguel Ángel Herrera Vázquez. Correcto. ¿Cuántos años tienes? 23. Correcto. ¿Dónde vives? Dio dirección exacta. Correcto. ¿Quién es presidente de México? Respondió correctamente. ¿Qué fecha es hoy? Cerca erró por un día, pero dado que había estado inconsciente, eso era comprensible. Doctor continuó. Levanta tu mano derecha. Miguel obedeció. Izquierda. Obedeció. Empuja contra mi mano. Fuerza normal. ¿Siente esto? Tocó piernas. Sí. Mueve dedos de pies. Miguel obedeció. Función motora completamente normal. Función sensorial normal. Lenguaje perfecto. Memoria intacta. Cognición clara. Doctor Castillo sacó imágenes de tomografía prequirúrgica. Las mostró a Miguel. Esta es tu cabeza antes de cirugía. ¿Ves esta línea oscura atravesando tu cerebro? Miguel miró. Sí, esa es trayectoria de bala. Atravesó completamente tu cerebro de lado a lado. Basado en este daño, deberías estar muerto o en coma o paralizado o sin capacidad de hablar, pero estás despierto, hablando perfectamente, moviéndote perfectamente, recordando perfectamente. Médicamente no puedo explicarlo. Solo puedo decirte que algo milagroso pasó en quirófano. ¿Milagroso cómo? Doctor Castillo vaciló. Luego decidió ser completamente honesto. Jesús apareció en nuestro quirófano, puso sus manos sobre tu cerebro y sanó el daño que bala causó. Lo vi. Mi equipo completo lo vio. Sé que suena increíble, pero es verdad. Miguel miró a doctor por largo momento. Luego sonrió levemente. Mi mamá ora mucho. Siempre dice que Jesús me protege.
Supongo que tenía razón. En días siguientes, Miguel fue sometido a batería completa de pruebas neurológicas, resonancia magnética, EEG, pruebas neuropsicológicas completas, evaluación de memoria, pruebas de función ejecutiva, evaluación de lenguaje, todo. Resultados fueron perfectos, completamente normales. Resonancia mostró cerebro estructuralmente normal, sin evidencia de daño. No había túnel, no había zona de destrucción, no había edema, nada. Como si bala nunca hubiera atravesado. Pero hospital tenía documentación completa. Tomografía preoperatoria mostrando túnel claramente. Notas operatorias de Dr. Castillo describiendo en detalle daño que había visto y limpiado. Fotografías intraoperatorias mostrando túnel antes de intervención divina. Todo documentado. Neurólogo que revisó caso completo no pudo reconciliar. Documentación preoperatoria muestra daño catastrófico incompatible con supervivencia neurológica. Documentación postoperatoria muestra cerebro completamente normal. Paciente está neurológicamente intacto. No hay explicación médica que reconcilie estos hallazgos. Dr. Castillo escribió artículo para Revista Médica. Regeneración neurológica completa, después de herida de bala transfixiante de cráneo. Un caso sin precedentes. Fue rechazado por 3 revistas como demasiado inverosímil. Finalmente, fue publicado en Revista Mexicana de Casos Médicos Inusuales. Miguel fue dado de alta 2 semanas después, completamente sano, sin déficit neurológico, sin necesidad de rehabilitación. Fue a casa con su familia, que no podía creer que su hijo estaba vivo y sano. La historia se esparció rápidamente. Medios locales, luego nacionales. Joven baleado en cabeza con bala atravesando cerebro completamente sanado. Equipo quirúrgico testifica que Jesús apareció y sanó milagrosamente. Escépticos criticaron. Exageración. Diagnóstico erróneo. Fraude. Pero documentación médica existía. Tomografía mostraba túnel. Cirujanos testificaban. Miguel existía sano. Creyentes celebraron como testimonio poderoso. Prueba de que Jesús vive y sana. Muchos fueron inspirados. Muchos renovaron fe. Miguel se convirtió en testigo. Contaba historia en iglesias, en medios. A cualquiera que escuchaba, Jesús me salvó. Cerró túnel que bala hizo en mi cerebro. Estoy vivo por milagro. Hoy Miguel tiene 24 años, año después de incidente. Completamente sano neurológicamente. Regresó a trabajar, completó certificación técnica, casó con novia que había tenido por 2 años. Vive vida normal, excepto que lleva testimonio. Historia viviente de poder sanador sobre destrucción violenta. Ahora les hablo a ustedes. Si este testimonio tocó corazón, actúen. Suscriban ahora. Den like ahora. Pero más importante, compartan. Compartan con víctima de violencia. Compartan con familia de alguien con trauma cerebral. Compartan con escéptico que piensa, milagros son mito, porque bala atravesó cerebro de Miguel, y cerré túnel, regeneré tejido, restauré función, completamente. Yo soy Jesús, sanador de destrucción, restaurador de daño irreparable, el que tiene poder sobre trauma que medicina declara permanente. Crean, compartan, testifiquen. Amén.